Leo Tarot y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la leyenda del Golem. Resulta que después de la caída de Jerusalén en manos de General Tito, comandadas por el General Tito, los judíos se ven en la necesidad de abandonar su ciudad, ya que la destrucción del templo implica el comienzo de la diáspora del pueblo judío a los cuatro confines del imperio. Parte de este pueblo llegó y se estableció en lo que hoy es Praga, en la República Checa. Nadie por ese momento hubiese imaginado que el cristianismo llegaría a ser la religión oficial del Imperio Romano, y mucho menos que se propagaría por toda Europa, llegando a los rincones como Moldavia y Bohemia. Praga es una ciudad muy antigua, cuenta con más de 1000 años de historia. Por ella pasaron cruzados para Tierra Santa tanto de ida como de vuelta. Fue el escenario del evento que inició la guerra de los 30 años, perteneció al Sacro Imperio y vio todo tipo de enfrentamientos entre protestantes y católicos que derivarían en guerras fratricidas abiertas. Y en medio de todas estas tensiones se encontraban los judíos. Este pueblo, que trataba de permanecer aislado, o sea, como ocurría en toda Europa, los judíos se congregaban en barrios específicos llamados guetos, donde se segregaban del resto de la población, que en su mayoría era cristiana. El cristiano medio de la época poco o nada sabía de las tradiciones judías, o quiénes eran, salvo que habían condenado y matado a Cristo. Esta segregación, originada por el propio hermetismo de la comunidad judía, los convertía en blancos fáciles para el odio, algo que se repetiría muchas veces en el correr de todo lo largo y ancho de Europa. La ignorancia era alimentada por el misterio de un grupo humano cerrado. Es el caldo de cultivo perfecto para la creación de un enemigo, un responsable de todas las penurias y desastres que padece la sociedad. En definitiva, un chivo expiatorio. Durante la Edad Media las cruzadas contra los llevó a que se desarrollara una xenofobia, por llamarlo de alguna manera, de los judíos, obviamente, ya que el odio xenófobo se alimentaba justamente por los combates contra los musulmanes en Tierra Santa, y que los judíos no eran vistos como el pueblo elegido por Dios, sino como los responsables directos de la muerte del Mesías. Esto generó todo tipo de persecuciones sobre Europa, y como en España, la expulsión directa de los judíos de su territorio. Para el siglo XVI, Praga era una ciudad convulsa por tiranteses surgida dentro del seno de la creencia cristiana de mano del pensamiento protestante. Esto generaba grandes peleas que eventualmente llegarían a guerras abiertas. Lo único que parecían estar de acuerdo eran que los judíos no eran de fiar. Se les acusaba, por ejemplo, de secuestrar y matar niños para usar su sangre en sus rituales extraños. Estos rituales claramente estaban descritos en la Biblia, así como el tipo de animal que debía ser sacrificado y todo lo demás. Esto lo sabían los sacerdotes, obviamente, lo sabían los nobles, que no hacían mucho, por no decir nada, para corregir esa falsedad. No eran raros los ataques por parte de turbas armadas de palos que descargaban sus frustraciones y su anhelo de revancha sobre las personas inocentes que sabía que no le responderían. Es en este escenario que aparece la leyenda del Golem. La pregunta, obviamente, que surge, que es un golem, ¿no? O sea, era una criatura enorme y muy fuerte que aparecía en las noches
protegía a las comunidades judías de sus atacantes, era invulnerable a las armas, no sangraba y no emitía ningún sonido. Aparecía y desaparecía a voluntad, así como casi como un fantasma. Siempre en las cercanías del gueto, pero no dentro del mismo. Las víctimas eran generalmente grupos revoltosos armados con palos que golpeaban a los judíos que se encontraban fuera de su barrio. Algo interesante es que de haber sido golpeados dentro del gueto hubieran disparado una respuesta armada de parte de la autoridad civil. Fuera del mismo quedaba como una riña callejera entre borrachos o delincuentes. Estos relataban que de la nada, entre las sombras, aparecía un gigante de grandes manos que los sopapeaba de forma contundente y pesada, rompiendo algún que otro hueso, dejándolos maltrechos, pero vivos. Y esto se repitió en varios puntos de la ciudad sistemáticamente. Al caer la noche, los que buscaban judíos para apalear cerca de su barrio terminaban siendo ellos mismos apaleados. Esto generó una caída sustancial, ¿no? De los ataques a los judíos, así como el aumento de una mayor presencia policial, ¿no? de autoridad en el lugar, que derivó increíblemente en una mayor seguridad para la población judía, ya que cuando veían gente armada eran detenidos, ¿no? El rumor de un golem era el rumor de que un golem era responsable corrió entre la comunidad judía, y bueno, como les decía al principio, ¿qué es un golem, no? Al parecer, el golem fue la creación de un afamado y conocido rabino checo, de nombre, a ver cómo era que se llamaba, Yehuda Loev ben Bezalel, ¿no? Nombre difícil de aprender. Bueno, ¿cuál era el propósito de esta criatura creada por este rabino? Bueno, el propósito era que trabajar en el mantenimiento de la sinagoga de Praga. Él no creó al golem para proteger a los judíos, sino para ayudarlo en mantener este edificio. Pero bueno, el rabino era un gran maestro cabalístico y por medio de su arte habría insuflado vida a una estatua de arcilla, y lo hizo invocando el poder divino y grabando el nombre de Dios en la frente de la estatua. De este modo, Yehuda había creado el golem. Bueno, al parecer, el golem habría sido creado en múltiples ocasiones, en múltiples oportunidades en la historia por sabios rabinos. De hecho, la inspiración para la creación del golem es el mismo Adán. Dios crea al primer hombre con barro, le insufla después la chispa divina que le da vida. Y bueno, de igual manera, una persona cercana a Dios con cierto grado de santidad podría crear un golem como una expresión patente de sabiduría. Sin embargo, sería una sombra de la creación divina y carente de un alma propiamente dicho. Dado que solamente Dios es capaz de crear un alma, el golem es en esencia un autómata descerebrado que cumple las órdenes de su creador sin cuestionar y sin responder, ya que carece de habla. Así que en la práctica es más un robot que un ser vivo. Hay una curiosidad, algo interesante, es que la palabra robot deriva de una palabra checa, y que define exactamente qué es un golem. Este tiene una forma humanoide de unos 2 metros de altura, poderosos brazos y piernas. Una vez terminado el ritual de súplica, es grabado en la frente de la estatua uno de los nombres de Dios o la palabra Emet, que significa verdad en hebreo. Esto activa el golem. Luego se escribe en un papel lo que debía hacer, o sea, el comando que quería que el rabino hiciera, y se le coloca en la boca o en algún otro orificio dentro del cuerpo del golem. A su vez, cumple la orden al pie de la letra. Para desactivarlo basta con borrar
la primera letra de la palabra escrita en la frente. Bueno, no importaba que le destruyeran un brazo, una pierna, podía resamblarse muy parecidamente a lo que hace Terminator, el Terminator moderno, ¿no? Durante la ocupación alemana, hubieron desapariciones de varios oficiales de lo que era la Gestapo y de la SS, y muchos pensaron que había sido la resistencia checa. Después se corrió el rumor de que no, que había sido el Golem de Loeb el autor. Lo que hizo que los pocos judíos que aún estuvieran en Praga se entusiasmasen de alegría. Este protector y sirviente desapareció tan misteriosamente del curso de historia como había aparecido. Se dice que aún existe y que se encuentra escondido, guardado en un baúl en el ático de la vieja sinagoga Staronova en Praga, para que a la espera de ser, si es necesitado de nuevo, de ser usado. La mención del golem apareció en la literatura varias veces, siendo la primera vez en 1837 en la obra de Spinoza del alemán Bertolt Auerbach. Esta novela, el golem, cobra vida, madura en realidad, y se ve incontrolable y mata a varios perseguidores de los judíos en Praga. Estos hablan con el rabino y logran un acuerdo. Ellos no van a perseguir más a los judíos, y él a su vez destruye al golem. El rabino accede, borra la primera letra, y de esta manera el golem vuelve a un estado inerte, a una masa enorme de arcilla. Lo curioso de la historia, de esta historia en particular del golem, es cómo ha calado en el imaginario occidental, y las increíbles similitudes de los autómatas actuales, ¿no? Cómo una idea pensada en el siglo XVI encaja también en las posibilidades actuales, donde existe la inteligencia artificial y la robótica, que son un hecho consumado. Por supuesto, hay un sinfín de implicaciones morales en la historia del golem. Tal vez la más evidente es la capacidad de llevar a cabo cualquier orden sin cuestionar las consecuencias de la misma. Ha quedado demostrado que obedecer ciegamente es un atributo de una máquina sin conciencia. Todos sabemos qué ocurre cuando las personas obedecen ciegamente sin cuestionarse la moralidad de ciertas órdenes llevados a cabo, actos repudiables de todo tipo. El golem de Praga, de última, obedecía a una persona cercana a Dios y por ende de gran santidad. Sus acciones eran equilibradas porque las órdenes las emitía una persona justa. No había manera de que un individuo malvado pudiese crear o manejar un golem. Y si pudiera hacerlo, ¿cuánto desastre podía llevar a cabo, no? Tal vez el buen rabino Yehuda Loeb se lo habría preguntado en su momento, qué hubiera pasado, ¿no? de ser así. Loeb no vivió para ver los horrores que sufriría Praga durante la Segunda Guerra Mundial en manos de individuos justamente inmorales que se escudaban en la excusa de la obediencia ciega. Entonces, esta historia de esta creación artificial también tiene su contraparte filosófica y moral detrás. Como pudieron ver ustedes ahí, tienen nuestro teléfono de WhatsApp por si quieren consultarnos, en fin, se pueden suscribir. Estamos a las órdenes.
Espero que le haya sido del agrado. Bueno, ya saben, se suscriben al canal. Y bueno, ahí también estaba nuestro sitio donde está nuestro blog, que es www.montevideotarot.com.uy. Y bueno, nos veremos en la próxima, Dios mediante, y nos veremos pronto.